Hola, mi nombre es Jimena Grenier, soy profesora de Sociología. En los anteriores encuentros estuvimos hablando sobre el origen de la sociología, cómo había surgido en Europa en el contexto de la revolución industrial, debido a los cambios profundos que provocó esa revolución en las personas, en la vida común, en la vida cotidiana. También estuvimos hablando de cuáles fueron los primeros teóricos, precursores, los primeros pensadores que desarrollaron ideas respecto a la sociología y a cómo debía ser la sociedad, y ellos fueron los socialistas utópicos. Bueno, en el encuentro de hoy vamos a hablar de otra teoría y de un pensador que es considerado para muchos como el padre o el fundador de la sociología y que tuvo ideas bastante diferentes a las que vimos con anterioridad. Si los socialistas utópicos de alguna manera cuestionaban, criticaban las injusticias del capitalismo y las desigualdades sociales que provocaba, esta nueva teoría que vamos a ver, denominada positivismo, creada por Augusto Comte, sostiene ideas bastante distintas a las que acabo de mencionar. En este encuentro vamos a hablar de una de las primeras teorías sociológicas en formularse a fines del siglo XIX, que se denominó el positivismo. Esta teoría fue creada por el pensador Augusto Comte. Y a diferencia de lo que veníamos hablando sobre el socialismo utópico, que de alguna manera cuestionaba y visibilizaba las desigualdades que había generado el sistema capitalista, es decir, tenía una visión crítica del capitalismo, el positivismo, por el contrario, considera que el capitalismo industrial, las sociedades industriales, los avances tecnológicos producto de la revolución industrial eran una consecuencia de la evolución natural de las sociedades que van avanzando y progresando a lo largo del tiempo. Vamos a mencionar entonces las principales ideas que postuló el positivismo a fines del siglo XIX de la mano de este pensador, Augusto Comte. Bueno, uno de los principales aspectos que vamos a señalar es que este pensador, Augusto Comte, intentó demostrar que la sociología era una ciencia tan importante como otras ciencias naturales o exactas que ya existían hacía mucho tiempo, por ejemplo, como la biología o la física o la astronomía. Entonces él intentó demostrarle a la comunidad académica y a la sociedad en general que la sociología era tan ciencia como las ciencias exactas. Y para ello intentó copiarlas, es decir, intentó que la sociología tomara las características y el método que presentaban las ciencias exactas para que ésta sea tomada también como tal, con la misma importancia que las demás disciplinas científicas. Entre otras cosas, lo que pensó Augusto Comte entonces es que la sociología debía presentar en sus reflexiones, en sus teorías, en sus investigaciones, una objetividad absoluta y pura. Es decir, el investigador, cuando reflexionaba sobre la sociedad, cuando trataba de describir algún fenómeno que sucedía a nivel social, no debía intervenir en esa descripción o en esa reflexión ni sus sentimientos, ni sus emociones, ni sus opiniones y valoraciones personales. Es decir, el investigador, el sociólogo, solo debía limitarse a describir los acontecimientos que observaba, pero sin emitir un juicio de valor respecto de ellos. Otra de las ideas principales que podemos destacar, además de la objetividad que debería tener la sociología, es que, como recién dijimos, para Augusto Comte la sociología debía imitar o copiar a las ciencias naturales que ya tenían mucho más tiempo de existencia, y copiarlas también en su método. Este método consistía en que para que un conocimiento sea tomado como científico, con la relevancia que suponía esto, debía tener la posibilidad de ser observable y experimentable. Es decir, el método científico se conformaba por la observación de los fenómenos que iban a ser descriptos posteriormente y la posibilidad de experimentarlos como hace un científico en un laboratorio. Bueno, para que algo sea ciencia, entonces tenía que ser observable y experimentable. Y la sociología tenía que tomar ese método como modelo. Cosa que, obviamente, que no es lo mismo hablar de las ciencias naturales que de las ciencias sociales. No es lo mismo experimentar
algo que tiene que ver con la química que con seres humanos. Claramente no es lo mismo, pero Augusto Comte escribió esto a fines del siglo XIX y con una perspectiva sobre la sociología donde él creía que ésta tenía que copiar en absoluto lo que hacían las ciencias naturales. Por último, también Augusto Comte creía, siguiendo esta idea de que existían leyes que explicaban los cambios en la sociedad, que todas las sociedades pasadas y presentes iban a progresar indefinidamente. Hay como una idea evolucionista, como la teoría de la evolución de Darwin respecto a la biología, a la naturaleza. Bueno, él consideraba que en las sociedades también existía una evolución natural que llevaba a las sociedades a progresar indefinidamente a lo largo del tiempo. Y él encontraba que todas las sociedades pasaron en esta evolución y en este progreso indefinido por 3 momentos o 3 etapas bien determinadas, y que cada una de estas etapas fue superadora o fue mejorando a la anterior. La primera etapa la denominó la etapa teológica. Recuerden que el prefijo teo significa Dios. Entonces la etapa teológica fue como la primera etapa por la que pasó la humanidad. Podemos pensar en las sociedades de la antigüedad, por ejemplo, donde los seres humanos explicaban todo lo que sucedía a su alrededor a través de explicaciones o argumentos sobrenaturales vinculado a lo mágico, a lo religioso, a la superstición. Es decir, las explicaciones sobre lo que sucedía en la sociedad y alrededor eran explicadas a través, en general, por ejemplo, de mitos. No había una explicación de características racionales, ni mucho menos había un desarrollo de la ciencia. En segundo lugar, existió la etapa metafísica. Las sociedades para Comte fueron avanzando y nos encontramos con este segundo momento, que es la etapa o momento metafísico, donde comenzaron a surgir explicaciones de tipo racionales, donde hay ideas concretas que pueden explicar lo que sucedía en la realidad, aparecen ciertas teorías, pero lo que para Comte todavía falta es la demostración, la comprobación. No son observables. Sí empieza a haber una explicación más lógica de lo que sucede a su alrededor, pero todavía no está como la verificación, la comprobación concreta en la realidad. Es decir, no son ni observables ni experimentables esas ideas que proponen algunos pensadores. Por último, las sociedades iban a llegar a un tercer estadio, que era el mejor, ¿no? al que se debía alcanzar, que es el estadio positivo o científico. Como su nombre lo dice, es donde la ciencia hace su aparición y donde todo lo que sucede es explicado a través del pensamiento científico, que no solo es racional, utiliza la lógica, sino que acá también se pueden comprobar empíricamente las cosas, son comprobadas a través de todo un método y a través de una investigación. Bueno, Comte creía que cuando las sociedades alcanzaban ese estadio o este momento científico, se iban a poder resolver todas las problemáticas de la humanidad, desde curar las enfermedades que aquejaban a los seres humanos, hasta mejorar la calidad de vida de las personas a través de los avances científicos y tecnológicos. Es decir, que la vida iba a ser mucho mejor a partir de la llegada de este momento, que él consideraba que era el momento en el que estaba sucediendo en las principales sociedades europeas de fines del siglo XIX, post-revolución industrial. Él creía que era como el modelo a seguir. Bueno, piensen que Comte escribió en otro momento, donde él está viendo todo lo positivo y todo lo bueno que trajo la ciencia y los adelantos científicos y tecnológicos. Nosotros desde hoy también